Seguimos en el 98.7, seguimos poniendo la mañana en camino. Es el momento de recibir, tal cual lo hemos anunciado, a Guillermo Reimann. Digo lo de Memo, insisto, porque así se le conoce, pero además así ha firmado muchas veces nuestro querido Memo. A propósito de cine de planchada, 10 años de cine en el Penal de Libertad. Memo, buen día, bienvenido. Bueno, gracias Alejandro, un gusto estar acá, así que un lugar amigo que suelo escuchar con frecuencia y bueno, estar acá de nuevo es un gusto. Este libro está lleno, plagado de curiosidades. Vamos por parte. Hasta ahí estoy seguro que coincidís conmigo. Coincido, ¿no? me han devuelto, las primeras devoluciones son las sorpresas. Porque una de las primeras, probablemente principales, tiene que ver con que fue un libro que a grosso modo podemos decir que se escribió en prisión. Claro, la génesis de este libro, digamos, empezó a nacer la idea con los apuntes que yo iba sacando del cine que veíamos. Claro, porque a ver... Y leyendo historia de cine. Vayamos por partes. ¿Vos fuiste preso político? Exacto, yo estuve 12 años en el Penal de Libertad. ¿De qué año a qué año? Del 72 al 84. Del 72. Esto evidencia, porque si es 72 es antes Claro. del golpe propiamente dicho, Exacto. que tenías militancia en alguna organización ilegal, imagino el MLN, ¿no? Lo imagino, Sí, lo sé. obvio, era miembro de la guerrilla Tupamara, como les llamaban en aquel momento, del movimiento Tupamaro. Sí. Me gusta Hago la referencia porque tampoco era la única, seguramente Por la más supuesto notoria. que no, entrañables compañeros de otras organizaciones que no tuvieron tanta notoriedad, pero tenían la misma vocación revolucionaria que el resto. ¿Eras Tupamaro? ¿Utilizo bien el tiempo pasado? ¿Ya no integrás el MLN? No integro, hace años que no integro el MLN, me considero un hombre con ideas de izquierda, sí, pero independiente. No estoy sujeto a ninguna disciplina partidaria. Tuviste en prisión un cacho grande de tu vida. Bueno, 12 años, sí, del 72 al 84, claro, es un buen tiempo. Sí. ¿Caíste en prisión con qué edad? Con 21 años. Bien, un gurí, Salí ¿no? con 33. Ahí está. Lo que le ha pasado a tantos. Entraron gurises y salieron hombres, ¿no? Tantísimos muchachos, hombres de mi generación, tuvimos en aquellos momentos ese destino, bueno. Sobre esa peripecia, mucho y desde distintas perspectivas podríamos hablar. Y bueno, y dejamos la puerta abierta. No obstante ello, este libro, si bien alude a aquel tiempo, lo alude desde un lugar que estoy seguro para las inmensas mayorías suena como, por lo menos, sin que se notiña de un adjetivo frívolo, pero por lo menos de un lugar curioso, ¿no? Exacto. Insospechado, quizás. Insospechado, sí. Y una de las cosas que más me motivó a escribir este libro era justamente eso, que había algunas facetas de la cárcel que no eran muy conocidas, ni estaban difundidas, ni se había hablado de ellas. Entonces, eso también no era el motivo principal, obvio, pero eso me reafirmó a tener que referirme a ellos. Porque sí. Aunque no lo puedan creer, queridos oyentes, este es un libro que también lo podríamos adjetivar y podría estar perfectamente en los anaqueles de una librería, en la sección crítica, arte y específicamente cine. Podría estar. ¿Verdad? Perfectamente. En cualquiera. Sin embargo, fue escrita por un prisionero que, si bien cometió delito, supongo que sobre esto, desde la perspectiva formal, objetiva, no hay ¿verdad? mayores problemas con los términos. Pero que estuvo en condiciones inadecuadas, bajo un gobierno ilegítimo, ¿no es cierto? Por lo menos del 73 para adelante. Claro. Sí. Ahora bien, en ese contexto, ¿cómo es que aparece el cine en esta historia, en este viaje? Déjame citarte. Sí. Supuso un ejercicio de introspección, un viaje, por eso señalaba la palabra, un viaje al pasado, el retorno a un lugar que, si bien nunca ha dejado de palpitar en mi interior y reluce como tatuaje indeleble en la piel de cada compañero, requirió aplicarle rigor a la memoria, cada vez más traicionera y burlona con el paso del tiempo. Y agrega nuestro invitado, el autor: por supuesto que soy el único responsable de las omisiones, inexactitudes o deformaciones que seguramente abundan en el texto, pero en definitiva, rescatar este cine de planchada fue para mí una disfrutable experiencia, una aventura emocional que fue abriéndose paso sobre la marcha, descubriendo sobre el terreno el paso siguiente. Y nada más. Señores y señoras, la función está por comenzar.
que disfruten de la programación. Suena leído así, suena Está leído hasta así. pomposo y No, pero ceremonioso. hay una guiñada que Hay vos una haces que guiñada, a propósito claro. es propio de tu pluma también, ¿no? Bueno, ciertas pues, miradas hay cosas, claro, con guiñada, con cierta zona de la ironía. Bueno, fue por ahí la cosa. Yo te cuento lo siguiente, Alejandro. De esos 12 años que yo estuve preso, 10 años vimos cine. Vi yo y vimos los que estaban conmigo. Voy al plural. Del abril de 1973 a febrero de 1983 fueron los 10 años, casi 10 años, que duró el cine en el Penal de Libertad. Me quiero detener en esta baldosa para hacer este personaje que voy a interpretar ahora. Dale. Pero resulta que la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Carter, el mismo relato y discurso que ustedes están haciendo acerca de los años de prisión que tuvieron, los maltratos, la tortura, el menosprecio a la vida humana, la dignidad de la persona, y resulta que los señores que habían violado la ley y la Constitución, resulta que veían cine, y yo en aquella época ni plata para el cine tenía. Tal cual. Es una de las respuestas inmediatas que despierta este libro. Soy consciente, sí, me lo han dicho, me lo han preguntado. Che, pero ¿cómo? ¿Cine? ¿Qué es eso de cine? ¿Para me dejas hacer otro personaje? Vos, Memo, mirá, sí, es verdad, nos pasaban cine, pero si vos lo contás se puede transformar o malinterpretar, así que conviene que no hables de esto, porque en realidad lo que nosotros estamos diciendo es lo que realmente pasó, sí. Que nos trataban como a perros y como a bestias, y hablar de esto, y justo en este momento que apareció el Manini viste que nos complica, así que, no, Memo, le erraste, viejo. También, y se me vienen unos también ahí, seguramente seguro. A medida que el libro circule, sí. Pero bueno, yo me sentí la necesidad de escribirlo, de contarlo, porque yo hablo de mi vivencia personal. No es que este no es un libro de denuncia, ni de contradenuncia, ni a favor de una causa, ni de otra, ni de ningún tipo. Es lo que yo viví en esos años, y tomé el cine como hilo conductor, porque a mí siempre me apasionó el cine, me gustó ya de chiquito, fui mucho al cine, era hijo de las matinés de los años 50, 60, obviamente, de toda aquella época del cine dorado y como casi obligada recreación de toda nuestra generación, ¿no? ¿De qué barrio sos vos? Viví en varios barrios, pero sí... Pero cualquiera de esos barrios había un cine todos cerca. con cine, mirá, me he recorrido casi todo, yo lo cuento ahí en una parte del Sí, libro. claro. Varias de los cines que frecuenté hasta incluso en el interior, en algún momento Tacuarembó, en la ciudad de Pando. Pero bueno, entonces ahora te cuento cómo se gestó el cine, ¿no? Porque es otra de las preguntas que me parece que es interesante tenerla presente. Entonces cuando se comenzó a dar cine, yo me aboqué a tomar nota de todas y cada una de las películas que íbamos viendo. ¿Por qué? Porque estaba preso y esas cosas eran como una especie de hobby, de algo que me gustaba. Tengo tiempo y lo hago. Yo voy a tiempo anotar. y lo hago. Así como anotábamos los libros que leíamos, por ejemplo, Claro. que fueron cientos y cientos a lo largo de todos esos años. Yo anotaba las películas. Claro. Y con la ficha técnica que conseguía en el momento de ver la película, que era el título, el director, alguno de los actores, y después, como vimos películas muy buenas que aparecían con mucha frecuencia citadas en los textos de cine y en las historias de cine, completaba la ficha técnica de esas películas a través de los libros. Uh-huh. Muchas de ellas no, porque también vimos cine, así como vimos cine muy bueno, y también vimos cine muy malo. Entonces, mucho dato que viene incluido en la parte final del libro, donde está toda, claro, una por una de las 400 películas. Muchos datos los tuve que conseguir después afuera, googleando y buscando en internet. ¿Por ¿no? qué los carceleros le pasaban cine? Bueno, el cine se dio comienzo en el Penal de Libertad en una época en que la cárcel todavía no tenía definido su funcionamiento interno. Había que conformar ese andamiaje de organización interna de la cárcel. Entonces, de buenas a primeras, ese penal... Estamos hablando siempre del Penal de Libertad. Del Penal de Libertad. Hubo que ir definiendo cosas allá adentro, porque la cárcel no era un cuartel. El trato de cuartel al que estaban acostumbrados a brindarnos a los militares, no se aplicaba en la cárcel.
Es decir, eso... A ver, para que lo entienda todo el mundo, incluso las nuevas generaciones. El de cuartel era un trato más hostil. Sí, claro, bueno, es una cosa que te tiraban por ahí, te tiraban así, ya te llevaban, te vendaban, te tenían... Pero a ver, en la cárcel, el maltrato, las torturas, ¿eso dónde ocurría? En el cuartel. En el cuartel. En el cuartel. Eso era el periodo de cuartel casi inexorable para todo el que caía preso. Porque con además, algún compromiso. En muchos de los casos, yo no me animo a asegurar que en todos, era también una prisión casi de carácter encubierto clandestino. No siempre todo el mundo sabía que estabas ahí, ¿verdad? No, por supuesto. Por lo menos en el arranque, después la familia ya se enteraba, te iba a ver la madre coche, ¿no es cierto? Sí, los primeros meses generalmente no se sabía de vos. Vos estabas ahí. Vos estabas ahí, estabas en la fase del interrogatorio, y bueno, era la parte peor, porque ahí te venía así la tortura, la parte del acoso, el hostigamiento, los golpes. Pero una vez que pasaban al penal de libertad. Pero entre ese primer periodo, digamos que los primeros días, los más jodidos de los interrogatorios, y ir a la cárcel, generalmente había un periodo de meses en que estabas en depósito. Te tenían ahí en un cuartel, en otro, yo tuve que ir a Punta Carretas, por ejemplo, por unos meses. Porque la cárcel de Punta Carretas. A la cárcel de Punta Carretas, claro, sí. Sabes que hay que aclarar a veces esas cosas. Hay que aclararlo, sí, por supuesto, sí, te entiendo. Porque claro, había que ir haciendo lugar para los que venían, entonces te tenían en depósito, incluso el propio penal de Punta Rieles, que después fue cárcel de mujeres, en aquellos fines del 72 y principios del 72, era un depósito de hombres, donde venía gente de los cuarteles y los guardaban ahí, esperando el traslado a libertad. Cuando se concretó y más o menos se terminó de construir y quedó en condiciones el penal de libertad de ser una cárcel, bueno, ahí empezamos en tandas y tandas y tandas a ir llenando esa cárcel, que llegó a una población media de unos 1.300 reclusos. Ese fue quizás el promedio, sí, porque eran 1.000 presos en el celdario, y unos 300 en unas barracas que construyeron porque, claro, necesitaban más capacidad. Entonces, o sea que vos fuiste, se puede ya decir así, primera generación, primeros inquilinos. Sí, fines del 72, en noviembre del 72, mi número era el 536. Ajá. Y te quedaron hasta... Hasta junio, mediados de junio del 84. Yo salí en libertad 3 o 4 días antes que volviera al país Wilson Ferreira y lo detuvieron. Claro, Wilson vino el 16 de junio. Bueno, yo salí 3 días antes, ponele. ¿Fuiste a recibir a... No pude, pero ese fue un hecho político que me impactó, me impactaba todo lo que estaba pasando en el país ahí a mediados del 84, pero lo de Wilson, claro, lo viví también con... Y allí en la cárcel, durante todos esos años, la práctica del maltrato y de la tortura específica, discrimino. Sí. La tortura como tal, la máquina como a veces el interrogatorio como a veces los torturadores usaban esa expresión, la usan todavía, ¿no? Sí, la usan. ¿Ocurría en el penal o ya si llegabas ahí, como dijo alguna vez, era como llegar a un hotel 5 estrellas por todo lo que habían pasado antes? No. El penal de libertad no existía la tortura que existía en el cuartel. El penal de libertad tuvo otras características de acoso, de hostigamiento o de tortura, si querés, pero psicológica. Ajá. Ahí la cosa iba más bien por otro lado. O sea que desaparece la tortura, pero no la concepción del maltrato. La concepción del maltrato se mantuvo, pero en otro escenario, donde no era posible reiterar el maltrato del cuartel. Picana, submarino, plantón, ni colgado, la capucha, ni nada de eso, ¿no? Porque ahí eras un preso que tenías cierto viso de legalidad. Vos estabas procesado por la justicia militar. Habías pasado por instancias presumario, sumario, juez instructor, después pasabas al Supremo Tribunal. Había todo un andamiaje de jurisprudencia militar que a los militares que el régimen había montado, y que bueno, eso te ajustabas a cierto derecho, entre comillas. Entendido. Entonces un preso tenía que estar como preso allí, no como un ser que lo tortura, lo llevan, lo tiran para acá, para allá. ¿Pero tu familia te iba a ver, te visitaba? Por supuesto, sí, por supuesto, digamos. Todo se fue organizando y encaminando de a poco, no de buenas a primera. La cárcel no estaba todavía aceitada en su funcionamiento. Retomo la pregunta inicial.
¿Y por qué los carceleros entendieron que les tenían que pasar cine? Porque alguien podría decir, Claro. bueno, mirá, Digo, dejamos de darle la máquina, dejamos de darle la tortura, ya están en cana, no vamos a conseguir nueva información, ya estamos en otro momento histórico, ya estamos gobernando el país, ¿verdad? La sedición como peligro ya está, bueno, de hecho estaba redotada antes del golpe, pero bueno, en fin, plan, ya no hay más necesidad. Bueno, sigamos con el hostigamiento, sigamos tratándolos más o menos mal, todo lo que quieras, implícita o explícita la decisión, no viene el caso. Pero alguien podría decir, sí, bueno, pero tampoco le tenemos por qué pasar cine. Obvio, claro. Sí, está bien el razonamiento. Digo, se empezó a pasar cine, así como hubo que organizarse para quién hacía la comida, quién eran los que limpiaban, quién eran los que hacían la tarea de llevar y traer los paquetes, quién eran los que, digamos, salían a barrer todas las planchadas, a limpiar, hacer una especie de desbrozamiento del terreno que estaba todo. Eso lo entiendo, pero en todo caso. Pero entonces es ahí. distinto porque lo hacían ustedes, eso. Claro, pero ahí la política de los primeros presos, o los más lúcidos, los que más tuvieron, que alguna experiencia tenían de Punta Carreta, a pesar de que era totalmente diferente la experiencia de libertad de la cárcel de Punta Carreta, alguna experiencia tenían. Entonces se daban esa suerte de diálogos informales con los mandos del penal. Claro, casi como una horizontalidad exacto, en el diálogo. Nunca oficial. Entendido. Nunca, sí, claro. Y siempre el militar tenía la razón y la última palabra de cualquier decisión. Eso estaba por sobreentendido y así se hacía. Aunque después pasaran las cosas de la manera. Estamos hablando de formas de hacer política también. Exactamente. Entonces, en esa primera etapa, el penal estaba, la dirección del penal, la dirección militar del penal era el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Las tres armas estaban representadas en los mandos del penal. Y habían algunos matices en cuanto a la política carcelaria a seguir entre ellos. Eso también fue aprovechado coyunturalmente, porque hablabas con el de la Marina y se mostraba un poco más receptivo a conceder un poco más de recreo, a que te dejaran, por ejemplo, ¿no? ¿El ejército siempre fue el más duro, el costado más duro? Sí, y después a los pocos años ya tenían ellos la manija casi por entero casi gobernaban ellos. El cine surge en esa especie de cosas, sí, bueno, está bien. Nosotros nos encargamos de todas las tareas que haya que hacer, de limpiar, de cocinar, del pan, de la limpieza de afuera, de adentro, de repartir lo que haya, la comida, la seda, de todo, nos encargamos de todas las tareas. Pero también se podría, yo qué sé, bueno, hacer una cancha de voleibol, hacer una cancha de fútbol, tener tal cosa, tal otra, cosas que no estaban todavía definidas. También se podía tener una escuelita para los compañeros que no habían completado el ciclo escolar, que lo sabía y bastante, sobre todo del interior. Sí, porque además ahí se juntaban desde el grado 5. Claro, estaba todo entreverado ahí. Sí. También hubo una comisión de curas que se creó en esa coyuntura para dar misas. Y se dio una congregación, una conjunción ecuménica de curas católicos, luteranos y metodistas. Claro. Había de esas religiones. Y entre todos organizaron misas que duraron un año, durante el año 73. Llegó alguien después y dijo, no, qué misa, ni misa, qué sermones con mensajes subliminales, nada. Se terminaron las misas. La escuelita lo mismo. Duró unos meses. ¿Qué enseñar ni enseñar? Acá no, se terminó la escuelita. El cine, que también había sido planteado como una posibilidad, y se puso en práctica como una experiencia piloto, como una rareza, vamos a experimentar, a ver qué pasa con esto, perduró. Se empezó a dar cine en abril del 73. Se instaló y se quedó. Y se quedó. Ojo, a los militares, que hubiera cine, como que hubiera una comida que no era mala, como que hubiera una atención médica primaria estoy hablando, como que la cárcel fuera limpia, como que nosotros tuviéramos una buena higiene casi siempre, que tuviéramos fútbol, básquetbol o voleibol en los minutos de recreo que teníamos, y que hubiera cine, a ellos les enorgullecía, porque ellos se sentían orgullosos de tener una cárcel modelo. Claro, así la definían. Pero además, desde la perspectiva estrictamente propagandística, oficiaba a favor de. Claro. ¿Cómo me hablan a mí que soy injusto o maltratador si tenemos todo esto? Exactamente. ¿No es cierto? Para ellos, tener ese penal de libertad en esas condiciones era un motivo de orgullo y de
y se lo mostraban a cuánta delegación militar que pisaba, que en aquel momento abundaban, de Chile, de Argentina, de Brasil, paraguayo, boliviano, todo el gorilaje que andaba a la vuelta, venía a ver claro, el porque también Libertad. me imagino que entre ellos se medían claro, el tamaño de la espada, por decirlo el tamaño así, de la ¿no? espada, A ver quién, mirá nosotros como... Y bueno, y venía el argentino y habrá dicho, nosotros tuvimos otra solución. Claro. Y el chileno habrá dicho, nosotros la solucionamos de otra manera. Bueno, ellos, Sí, los sí, militares, esa era la salida del uruguaya. El mayor Maciel, que fue uno de los mayores de los jefes de celdario que más influyó en la vida interna, le dijo una vez a un compañero, nosotros dejamos pasar el momento de matarlos a ustedes todos en el 72, 73, dice. Y ahora tenemos que tenerlos acá adentro, vivos. Pero no los matamos, pero los vamos a enloquecer. Uh-huh. Porque ese era el tema central, y ahí vuelvo a lo psicológico, a la tortura psicológica, que era la forma de represión y de acoso que más efecto causaba. Por el encierro. El cine está... Era un momento, ¿qué hacemos hoy? Vamos al cine y mañana también, porque cambian de... Era un momento, podía decirse, de gratificación, de salir, de hacer algo diferente. ¿Todos participaban? Sí. Que ibas a desaprovechar esa Claro, porque la política nuestra en esos años y desde ese principio que te estoy hablando era la de abrir puertas y sacar gente de la celda a lo que fuere, a cualquier trabajo, a cualquier mandado que había que hacer, siempre dentro de los códigos de Memo, no te quiero sacar de tema porque no corresponde, pero me permito usar como estímulo tu libro y tu testimonio para decir en voz alta algo que hace un tiempo vengo pensando, y es Uruguay, el Uruguay de la democracia, que figura a nivel internacional con altas puntuaciones y calidades, que objetivamente lo tenemos, tiene algunos grandes puntos débiles, contrarios justamente a la democracia y al respeto de la dignidad humana, que tiene que ver con nuestro sistema carcelario, que se enmarca dentro además de los problemas vinculados a la convivencia, a la inseguridad en particular. Eso está fuera de discusión. Sí, claro. No hay voz política en este año electoral que no lo viva como problema, y tampoco hay voz política que diga que el sistema carcelario funcione bien, ¿no es cierto? Es cierto. A mí siempre me ha resultado muy curioso, y muy curioso incluso desde que la izquierda gobierna el Uruguay, por la razón que voy a explicitar ahora, cómo no se ha aprovechado, aún con las salvedades de el componente humano muy distinto, la coyuntura histórica muy diferente, pero aún así no se ha aprovechado la experiencia en el campo, dijeran los sociólogos, que han tenido los presos para de alguna manera echar una mano o por lo menos una mirada distinta a propósito del sistema carcelario que tan graves problemas está teniendo a la convivencia democrática y republicana de los ciudadanos, como para decir, che, ¿no tenés una idea que me ayude a mí acerca de por dónde deberían dar esto? Siempre me ha llamado mucho la atención esa deliberada política de lo que ustedes han pasado, lo que ustedes han vivido, me interesa plin. Pero lo ha hecho el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, lo ha hecho el sistema político en general. Breve reflexión a propósito de esto que acabo de decir. No, comparto contigo. Digamos, se ha, me parece, echado mano a lo más fácil o a lo tradicional, a las cárceles, a un viejo estilo de encierro y de prisión que son inhumanas, ¿viste? Que francamente no. Pero además en la que es pierde todo el mundo. Perder y perder. Mucha plata, sí. y insuficientes los logros, presos que salen peor que como entraron, reinciden en el delito y por lo tanto en la inseguridad y en el legítimo derecho a vivir en paz de los ciudadanos. Es decir, sí, por supuesto que sí. Yo se lo he escuchado a varios compañeros, algunos incluso con responsabilidad de gobierno, que han reflexionado como esto, como diciendo, che, no podemos solucionar esto, nosotros pasamos por esta experiencia, pasamos por esto, tuvimos una vida carcelaria así, esa no es comparable una con otra, pues son otras las condiciones, aquellas cárceles de aquel momento no se comparan con estas, no estoy hablando de calidades de una y de otra, eran diferentes, pero sí, ha caído en saco roto toda aquella experiencia. Vamos a una breve pausa, Memo Reyman, y al regreso, vamos a hablar de las películas, de cómo eran las ceremonias, pero también quiero apelar al crítico cinematográfico para que me cuente de películas, porque además me imagino que habría previas censuras, no todo tipo de películas veían. Sí, déjame terminar el concepto que venía un poquito y me quedó algo. El encierro sistemático, el correr de los años, permanente, en celdas pequeñas de 3 metros por 2 y centímetros, de 2 personas durante los correr de los años, es una forma espantosa de tener gente presa.
se vuelve muy psicológicamente, es difícil de sobrellevar, por más bien que te lleves con tu compañero de celda y por más, Entendido. si te llevas mal o más o menos, se te hace cuesta arriba todo. Memo. Pero teníamos un recreo, que al principio era de media hora, después fue casi una hora, teníamos la visita que era una vez cada 15 días, media hora, y teníamos el cine, un par de horas, una hora y media de ¿Alguna noche. práctica de deporte había? En los recreos sí. Ajá. Pero digo, el encierro, pesado, prolongado, ese era el peor castigo que vos sufrías en el penal de Libertad. Igual luce. No era los golpes Entendido, de los entendido. milicos contra las rejas. Hubo casos sí de que algunos se ligaron a alguna cosa, hubo algunas muertes raras de compañeros que estaban aislados, solo se aparecieron colgados, que nunca, digamos, todos bueno, pensamos como teníamos que pensar. Y cuando necesitaron torturar, interrogar gente nuevamente, la sacaban del penal y la llevaban de nuevo al cartel. Práctica que ocurría cada tanto, ¿no? Ocurrió cosas nuevas que pasaban afuera en la realidad política y necesitaban información que podía estar adentro, recurrían a sacarte y llevarte al cuartel, torturarte y... A ver si eso que estaba pasando tenía que ver o vos sabías algo, me podías... Claro. O también seguramente como forma de presionar a los que afuera estaban haciendo cosas, ¿no? Sí, capaz que sí, pero sobre todo cuando sí se trataba de información. Que aquellas movidas del PVP, por ejemplo, estoy bueno, imaginando. el PVP, ¿cómo se le conoce? Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, estuvo esa situación, estuvo una cosa que se llamaba el expediente cubano, compañeros que habían tenido vínculos con Cuba anteriores, antes del 72 y hasta ese momento, y cuando Uruguay, por el 75-76, por ahí hay un intento de la OEA de integrar a Cuba, Uruguay se opone férreamente en la OEA y lleva testimonios de los vínculos de Cuba con la sedición uruguaya. Claro. Entonces ahí tuvieron que recurrir a mucha información, después la posición uruguaya no pesó demasiado, pero lo hicieron, ¿viste? Y casos por el estilo, ¿no? Y otras por gente que estaba afuera y que sospechaban que fulano podía saber dónde estaba, o algún berretín escondrijo que no había caído, podía suponer que fulano lo conocía. Dentro del Partido Comunista mismo hubo sacadas de gente también con ese tipo de fines, claro, porque ¿no? a partir del para año... obtener información que le pudiera ser útil a sus operaciones afuera. ¿Qué año fue la aluvión de los comunistas ingresando al penal de Libertad? Y el año 76, 77, 76, sí. El gran golpe, aquellos grandes golpes al partido. Claro, cuando empieza la represión fuerte, sí, 76, 77, son las grandes llegadas. También, bueno, 76, 77 llegan los compañeros del PVP. Sí, bueno, recordemos que en mayo del 76, cuando secuestran y asesinan a Gutiérrez Ruiz y Michelini, claro. Aparecen también Huitelow y Rosario Barredo, y también desaparece Liberov. Y Liberov también, ¿no? claro, sí. Hay como que el Plan Cóndor ya clava sus garras a fondo, ¿no? Ya venía, digamos... Y vos siempre tuviste distintos compañeros, me imagino, en tantos Sí, años, por ¿no? supuesto, casi 20 compañeros derrotando. Diversos. Sí, diversos. ¿Pero por qué? ¿Porque eras muy insoportable y todos pedían cambio? No, en general... Y me decías, sí, la verdad que yo era inimancable. No, vos sabés que tuve buenas convivencias, tuve la suerte, digamos, distintas, todas, viste, con gente de mayor, con gente de mi edad, con gente de mi organización, con ¿Y todos compañeros comunistas eran tus compañeros? No, tuve compañeros del PVP, tuve compañeros comunistas. ¿Se medía eso? Vamos a poner un bolche con un tupa juntos, bueno, a ver si nos hacemos pelear. Al principio los milicos quisieron usar eso, pero no pasaba nada. Había por encima de las camisetas políticas y las ideas. No, pero yo digo como estrategia. Sí, lo intentaron en algún momento. Salí vos, reformista, salí vos, iluminado. Claro, eso lo agarrábamos para joda nosotros. Era chiste, claro. Era de la interna nuestra para joda. Sí utilizaron también diferencias internas que había dentro del MLN, por ejemplo, que se manifestaron allí mismo. Claro. Que a propósito... Y eso sí lo utilizaron ¿Diferencia bastante. de qué? ¿Si dialogaron o no con los milicos? Sí, de este grupo tiene posibilidades de trabajar más, de salir más de la celda. Los otros que están en otra no, porque ellos más o menos tenían ubicado a la gente que pensaban en esa estaba en la cabeza nuestra, Alejandro, que la revolución la teníamos que seguir haciendo cuando saliéramos o cuando no, que la revolución iba a seguir. Nosotros queríamos nuestra vocación revolucionaria, como que suena un poco raro a esta altura, pero nosotros nos sentíamos así. Entonces discutíamos mucho de cómo seguir. Habíamos fracasado, nos habían derrotado, entonces teníamos que
enmendar la plana, corregir nuestra estrategia. Bueno, porque que quede claro, Y bueno, más, no Memo, yo no... Digo, a veces después pasó eso, una etapa... Pasó la vida política interna, siempre existió en una cárcel de presos políticos. Sí, bueno, vivíamos de la información política, vivíamos de las cabezas políticas que pensaban y que decían, del pasado y del presente y del futuro. Y bueno, y los militares siempre estaban tratando de saber qué pasaban de nuestras cabezas. ¿En qué andábamos nosotros? ¿Viste? Bueno, que quede claro en todo caso, una vez más, por si hiciera falta, es que ustedes, yo diría buena parte de la izquierda en general, pero en todo caso los tupamaros en particular, lo que querían era generar condiciones para que se instalara la revolución. Exacto. Lo digo porque después... una figura imponente desde la perspectiva histórica y como figura de la izquierda, el ñato Fernández Huidobro insistía que los tupamaros se habían formado para defender la democracia, y eso era a todas luces un relato construido, pero que además era de muy baja credibilidad, claro, no, porque se daba de bruces con los hechos, ¿verdad? Sí. Con los documentos que además paradójicamente el propio ñato en buena medida había escrito. Claro, ¿no? Sí, Mujica también en algún momento lo sostuvo. Me parece que Mujica llegó un momento que dejó de decirlo, ¿no? Dejó de decirlo, yo con el ñato acá mismo donde tú estás sentado, en el buen sentido, porque estoy hablando de una persona que ya no vive. Sí, pero bueno, fuera que no pudiéramos hablar de personas solo porque han muerto, claro, ¿no? Pero con su mejor cara de perro, que sabía ponerla, sí, claro. Como yo que soy actor, digo, como pocas veces he visto en mi vida, coincidimos en eso, porque estás incursionando en el teatro ahora, claro, ¿verdad? Sí. Es decir, no, nosotros era para defender la democracia. Y bueno. Nosotros no queríamos aquella democracia, está claro. No creíamos que justamente. Procuraban el generar condiciones para el socialismo. Para hacer la revolución y la liberación nacional y el socialismo, esos eran los pasos. Construir el socialismo como lo concebíamos nosotros. Podía ser o no parecido a otros, pero era la revolución ese era nuestro objetivo, lo que nos movía, claro. Obvio. Vamos ahora sí a la anunciada tanda, y al regreso hablamos un poco más de cine. Mejor dicho, hablamos un poco de cine. Hablamos un poco de cine. Yo les recomiendo Cine de Planchada, 10 años de cine en el Penal Libertad, porque también, repito, es un libro de cine. Yo me regocijé recordando datos... a propósito de autores, de películas, y uno puede decir, ya están en la web, ya están en internet, no habría necesidad de, aún así, entonces, esa puede ser una buena pregunta para el regreso. Seguimos poniendo la mañana en camino, seguimos conversando con el autor de Cine de Planchada, 10 años de cine en el Penal de Libertad, Guillermo Memo Reimann, editorial Antítesis, ¿no? Claro. Bien. ¿Cuándo sentiste la necesidad que todo esto, ya vamos a las preguntas planteadas antes de la pausa, pero ¿cuándo sentiste la necesidad de que esto tenía que transformarse en libro? La necesidad la sentí siempre. Ah, bien. Mira, cuando yo salí, te dije, en junio del 84, recién se estaban dando las salidas más o menos más fluidamente de la cárcel. No había empezado el desaloje grande. Entonces yo no me animé a llevarme conmigo todo este papelerío que tenía guardado celosamente, ¿viste? Como las cosas. ¿Dónde lo tenías guardado? En la celda, no, lo tenía escondido, siempre a la vista, ¿no? Lo iba renovando, lo iba rehaciendo, reescribiendo, pero no era un material oculto, esto era parte de... Los carceleros sabían de la existencia de... ¿Sabían o no sabían? Si lo veían, te preguntaban, ¿y esto qué es cine? Algunos, ¿no? El comentario de las películas. Claro, sí, no le daban pelota, ellos buscaban otro tipo de cosas. Cuando veían que era cine, no le daban bola. Yo no me animé a sacar conmigo todos los papeles por miedo a que me los requisaran antes de irme. Si no los sacaste contigo, ¿dónde quedaron? Pero se los di a uno de mis compañeros, que era colaborador mío en esta tarea de juntar datos y llevar la lista de las películas, y cuando yo estaba sancionado y no podía ver cine, él me cumplía. Trabajo, fue mi socio así. El Araña. Te sacaba los apuntes. Manuel Rodríguez, queridísimo amigo. ¿Vive el Araña? Sí, claro, va a estar ahí, Alfred. Bueno, gracias a la Araña, unos meses después que yo salí, ya sobre fines del 84, cuando sale él. Y gracias tiene que ver con el vaso de agua. Con el vaso de agua, claro, que tenemos que aclarar. Gracias a la Araña también. Gracias a la Araña. Un día me encuentro con él, me enteré que había salido, nos encontramos. Pará, entonces se lo dejaste ahí que aún permanecía en prisión. Él seguía, claro, él se quedaba. Yo me iba y él se quedaba. Entonces le dijo, tomá, Araña, le digo, te dejo todos los papeles, vos sabés lo que es. Bueno, Memo, sí, que acá yo lo guardo, y a él le interesaba.
Yo dije, bueno, fue para siempre, ya está, eso quedó ahí y nunca más. Sí. Sorpresa tengo cuando 6 meses después, ya con el penal saliendo gente de otra manera. Sí, más, nuestros queridos peladitos, la expresión de Juan Raúl, sí, recuerdo. Claro, exacto, por supuesto. Juan Raúl. Vos veías los peladitos ahí en la calle. Claro, obvio, te miraban y te identificaban enseguida, claro. Porque además en aquella época, ahora de pronto que la persona se rape, es un poco más común, ¿verdad? Moderno, claro. Pero en aquella época no, era inequívoco que había salido de la cana. Tal cual. Y me encuentro con el Araña y me dice, pero como la cosa así como, no como una gran novedad que me traía, me lo comenta vos mismo, me dice, mirá que tengo todos los papeles tuyos, Yo digo, pero no jodas, ¿cómo que sacaste todo? Sí, me lo traje todo y otras cosas que yo tenía, así como lo más normal y lo más natural. Sí. Ay, bueno, coordinamos, lo fui a buscar a la casa y para mí fue como que recobrar una parte de mí, ¿viste? Obvio. Porque mi cabeza y mi buena parte de mi tiempo intelectual y emocional había estado en todo esto. Mientras todo esto ocurre, mientras charlo contigo, Memo, quiero que la gente sepa, aunque la gente que está viendo por el canal YouTube La Mañana en Camino esto lo está viendo, acá arriba de la mesa tenés como un cuaderno y unos papeles, unos folletos. Cuaderno grueso, ¿viste? Escrita en letra minúscula, pero muy legible. Muy prolijo. Trabajo de preso. Como diría, como un cuaderno así en mi etapa de primaria, solo las nenas podían tenerlo. Que eran las prolijas, ¿verdad? En general, ¿no? Bueno, solo los presos. Claro, tenerlo. Las nenas son los presos, después podemos... Y vos observás que a medida que se terminan las hojas... Yo sé que esto puede ser comentado como un comentario sexista, pero era así. Cuando íbamos nosotros de la escuela, las prolijas eran las nenas que le ponían brillantitos y florcitas. Pero además la letra, la caligrafía. A medida que se terminaba, viste que la letra se iba achicando. Empezás a achicar, ¿viste? Porque ves que te estás quedando sin espacio. Porque me quedaba sin espacio. Y un cuaderno que no tiene marca. O porque fue encuadernado allá adentro, había un taller de por gente que sabía, ¿no? Claro, había un taller de encuadernación que encuadernaba los libros que se rompían. El cine mudo, surgimiento del cine en los Estados Unidos, estoy leyendo el índice. Sí. Europa, Hollywood, el cine sonoro, el neorrealismo italiano. ¿Vieron Ladrones de Bicicleta? ¿Cómo no? El cine francés, el cine norteamericano, las nuevas olas. Sí. Imagínate qué tan nuevas pueden ser ahora, ¿no? Claro. Puesta al día, 1965-1971, producción en cifras de largometrajes, otro apogeo del cine americano, aludiendo al 72, sí. El cine romántico, varios temas, a propósito de los métodos del análisis de la crítica, el cine y las artes. ¿Vos ya eras un cinéfilo? Era un cinéfilo, pero no como ciudadano, no un erudito, como un guri más, ¿viste? Como un muchacho más, ¿viste? De los que iba al cine a ver las películas que estaban de moda y que gustaban. Y acá después, bueno, tengo las películas. Le vamos a tomar, si nos permitís, fotografías de esto. ¿Cómo no? Está todo y después los colgamos en la web junto con las fotografías de esta nota para que la gente sepa por lo menos de qué va esto que estamos aludiendo, ¿no? Es un tesoro esto. Deberías donarlo al Museo de la Memoria. Sí, tengo pensado hacerlo. No lo he hecho porque pensaba escribir el libro. Claro, libro, entiendo. Esto era fundamental para mí. Pero ahora... Porque yo tenía el listado de todas las películas, 400 sesiones de cine en esos 10 años, Alejandro. 400 veces fuimos al cine. No digo funciones, porque función puede ser la de una noche. Y no eran 400 películas. ¿Viste 400 películas? Sí. O una película, pues me imagino que algunas una película estaba una semana. Eran 5 pisos. Un día la veía al primer piso, otro día otro piso, otro día otro piso. 5 veces. De lunes a viernes se veía la película en el Celdario. ¿Me seguís? ¿Y qué tipo de película? Los fines de semana iba a Barracas. La veían los de Barracas. Lo que estaban en los... O sea, una película estaba una semana. Entiendo. Entonces, de esas semanas, de esas sesiones, no sé cómo... No son funciones. Porque funciones es lo de una noche. Claro. Acá está, de ese miniciclo de cada película, 400 veces. O sea, 400 veces fuimos al cine. De esas 400 veces que fuimos al cine, 360 fueron largometrajes. Los 40 restantes fueron sesiones de cortometrajes. Cortometrajes, y ahí me refiero a documentales, que podían ser, o a cortos de ficción, sobre todo de la época del cine mudo, cortos de cómicos, de Chaplin. ¿Y quién seleccionaba y con qué criterio las películas? En los primeros años, cuando empezó y se consolidó, se fue consolidando el cine, las películas las pagaban los presos con los fondos que sus familiares depositaban en la cantina del penal. Se pagaban las películas.
Había que cómo pagarlos. se pagó el proyector que hubo que comprar para darlos, toda la parte técnica. Pero ¿dónde se compraban las películas? ¿Las distribuidoras de cine, Bueno, digamos? los primeros años, cuando vimos el mejor cine del mundo, nuestro principal abastecedor fue la Cinemateca Uruguaya. Repito, la Cinemateca Uruguaya, y quiero acá expresar mi agradecimiento eterno a esa labor de tratar a través de familiares conocidos, ¿no? Obviamente. Pero no era que las llevara a la Cinemateca, familiares nuestros hacían el puente. Pero proveían las a su películas. vez necesitas la pata de los militares. Los de militares se carceleros. encargaban de recesionarlas. Ajá. Y de ver si se podía dar esa película Ahí o está, no. pero entonces, ¿quién iba a buscar la película eran ustedes con sus No. representantes? Ellos gestionaban, nuestros familiares, con Cinemateca, las películas para mandar al penal. Un militar las iba a buscar y las llevaba. ¿A Cinemateca? Sí, a Cinemateca, a Cineclub. Pero que en Cinemateca, según lo que vos sabés, le decía, podés elegir entre estas. Miren, no, tenemos les estas. daban 6. Y de esas 6 se veían 4 en el mes, una por semana. Ajá. Ellos elegían, los militares. Esta cuáles sí, esta no. Esta sí, esta Y no. Cinemateca Era arbitrario. ya generaba un previo filtro, porque pues, me imagino, Supongo la que Patagonia sí. rebelde no No. la vamos a poner porque se la van a rebotar. Cine Se me ocurre soviético, ahora. cine soviético llegó a entrar una sola película que se le escapó la tortuga al censor de turno, La balada del soldado, una preciosa película soviética, que era una historia de amor, no tenía mucha carga ideológica a favor del socialismo soviético ni nada. Era una película de amor, pero era una película soviética de aquellos años, ¿no? De la guerra. Sí, entiendo. De la Gran Guerra, la época de la Gran Guerra. Pero significa que el censor los censores cambiaban y tenían distintos pero criterios. Las veían, se tomaban no. a olfato, más o menos. Como con los libros, ¿viste? Sí, claro. A veces por el título, ¿viste? Te hacían, yo qué sé, Los gorilas se defienden, te pongo un ejemplo. Sí. Tuvo problemas con la censura y era una película muy mala francesa de los primeros años de Lino Ventura, policial, que se llamaba, y los gorilas, porque ellos se sentían como que estaban hablando de nosotros, claro. ¿Viste? Por ejemplo, ¿viste? Y sin embargo, yo qué sé. Bueno, los primeros años, Cinemateca y Manolo Martínez Carrelli estando ahí presente, y otras organizaciones como Cineclub y alguna otra que todavía existía en aquel momento, se preocupaban de mandarnos lo mejor. Y llegaba. Lo que llegaba, y bueno, y lo mejor era todo el ciclo de Chaplin, casi prácticamente vimos todos sus. Pero tiempos modernos también, por ejemplo. Sí, obvio, claro, sí. Es una película muy jugada, una película jugada totalmente, la era industrial, la explotación capitalista en su etapa más cruel en aquel momento. Pero eso qué pasó, decir, a estos tipos igual no les va a modificar. No les importaba siquiera... porque era Chaplin. Era Chaplin. Chaplin sonaba cómico. Sonaba cómico, Chaplin no tenía problema. Inofensivo, por ende. Claro, no llegó el gran dictador, por supuesto. Claro. Eso ya hubiera sido demasiado. Por suerte no llegó, porque si hubiera entrado el gran dictador, que seguramente al que era oficial que se cortaba lo mandaban a la Siberia, y el cine se podía cortar para siempre. Sí. ¿Te das cuenta? Vos camarada, hacemos un lugar ahí que... claro, por suerte no llegó el gran dictador, porque hubiera sido peligroso para la existencia del propio cine. Claro. Pero vimos películas de contenido político, social, pero muchísimas, todas. ¿Me dejas hacer una pregunta? Decime, sí. Obviamente que me lo vas a dejar. Ustedes, me imagino que también, no quiero entrar en zonas incómodas, pero sí en todo caso de características más que nada etnográficas del comportamiento humano. No tenían vínculo amoroso de ningún tipo con sus parejas, ¿no? La visita higiénica, como se le llamaba en aquel tiempo. No existía. Siempre fue una reivindicación de los presos porque nunca llegamos a lograrla y no era impensable. Por eso era pero igual estaba en la plataforma. Pero más allá de izquierdas, derechas, revolucionarios, no revolucionarios, la necesidad de amar a otro, en la mayoría de los casos imagino, de amar a otro de alguien del sexo opuesto, me imagino también, simplemente una cuestión estadística, ¿no? Sí. Ver películas con cierto grado de contenido amoroso erótico. Y vimos bastante. ¿Y qué les pasaba? Y loco? Bueno, te pasa lo que es lógico, digamos, lo que yo imagino que debería pasar. ¿No? A ver, esto trasciende un poco a la pantalla del cine, ¿no? Digamos, me parece que la pulsión sexual los primeros años, sobre todo los primeros años, cuando vos
tu organismo, tu dinámica, tu cuerpo, tu edad, todo eso, te presiona más desde adentro. Ahí va, hasta allá arriba. Son cuando más se siente eso, ¿no? Claro. Después esto es empírico totalmente, no tiene rigor científico ninguno, pero fue mi experiencia y la conversábamos con otros compañeros dentro del penal. Con los años, el organismo, la mente, las hormonas, yo qué sé, se van adaptando a algunas circunstancias. Y ya la pulsión sexual es lo que hay valor. Es lo que hay valor. Como que se va adaptando, no desaparece nunca. Entendido. Y vos si tenías un rato de esparcimiento solo en la celda, sí, lo bueno, tenías. Bueno. Sí, eso claro, por supuesto. Claro. Pero era algo que no llegaba a ser un problema como si lo era y lo es en la cárcel de los presos comunes. Lo pregunto porque le quiero dar contexto humano a todo esto, ¿no es cierto? Contexto humano, es cierto. También había, Alejandro, por nuestra condición de presos políticos, ajustados a determinada moral, una represión. Claro. Muy fuerte. No puedo distraerme en... Claro. También nosotros teníamos, es decir, yo qué sé, en el penal de Libertad, el problema de la homosexualidad no era un problema, como sí lo es en las cárceles de los presos comunes, por ejemplo, donde es moneda corriente. Claro. Porque estábamos con esa cabeza política, ideológica y de disciplina, ¿viste? Sí, con la militancia política, en particular vinculada a la izquierda. Y con la moral aquella que había, rígida, ¿no? Pero rígida y de carácter en estos temas muy conservador. Muy conservador. También hay que decirlo, ¿no? Porque muy conservador, adecuado a aquella época. Mira, te pongo un ejemplo. Sobre los últimos años de cine, cuando las películas se empezaron a traer los milicos, ya dejaron atrás, ahora nos encargamos nosotros. Ustedes van a ver el cine que nosotros querramos. Bueno, perfecto. Ahí vino todo un periodo de malaria de cine. Mal. Siempre se colaba. ¿Pero qué fue que pasó? ¿Por qué se rompió esa lógica? Porque los milicos, como se dice ahora, se empoderaron de todo. Así como la biblioteca le hicieron una purga tremenda. Como que curiosamente no tenían tanto poder en esa cárcel inicial. Fueron agarrando los resortes de poder que ellos mismos habían delegado en los presos para facilitar también el funcionamiento de la cárcel. Porque muchas de esas cosas las fueron la biblioteca, el cine, yo qué sé. Esas eran las partes más donde más se notó el avance. Ahora van a ver el cine que no el que nos mande Cinemateca. Claro, ahora van a ver el cine solo. Y ahí menudearon el Western Spaghetti, claro, que para mí era un placer, porque yo me divertía muchísimo. Era más purita aventura, ¿no? Sí, era como... Claro, viste, era sí. Calidades frágiles, claro, pero entretenimiento vigente. Lo que nosotros llamamos el ciclo histórico, y lo llamábamos con ironía, eran las películas de clase B de la década del 50 y 60, producidas en España y en Italia fundamentalmente, que eran las películas de aventuras, las de romanos, las de tártaros, mongoles, vikingos, espadachines, caballeros de la mesa redonda, todas esas películas de aventura varias, ¿viste? Eran las peores, ¿viste? Lo peor que andaba a la vuelta. ¿Y dónde las conseguían ahí? Distribuidoras varias, ¿no? Vos sabés que en el libro están porque yo pero iba el militar a buscarlas. Claro, sí. Y en ese paquete también llegó el cine argentino bobo de los años de fines de los 60 y de los 70, y llegó por Celio Olmedo. Claro. Con todo yo le llamé el cine de burdel, sí. Porque, claro, venía con toda la Susana Jiménez y la Moria Casal y la Graciela Alfano. ¿Y estaban relativamente actualizados entonces? Y ahí nos actualizamos. Pero quiero decir, veían ustedes, en el penal estaban viendo películas que habría colas para verlas en el metro, estoy pensando. No tanto, no había algunos años de diferencia. Había un desfasaje, sí, había unos pocos años de desfasaje. En una época, además, donde el desfasaje a propósito de los estrenos y en estas zonas del planeta era común. Sí, claro. ¿No es cierto? No, obvio, claro. Esto que se estrena una película el mismo día, a la misma hora en el mundo entero es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? ¿Y cuántas películas tuvimos que ver después que se terminó la dictadura? Yo salí de la cárcel y empecé a ir prácticamente todos los días al cine, porque empezaba a ver todo lo que tenía pendiente, que empezaba a llegar a Montevideo. Pero El Padrino, Papillón. Pero vos en tu carácter de expreso. De preso. Pero quiero decir, el público en general claro. Tampoco veía al mismo momento que lo estrenaba Hollywood, no se veían acá, en estas latitudes. No. Pero quiero decir que eso ya se acabó. Eso sí. Porque ahora se estrena una película y se estrena en el mundo. Porque claro. es otro mundo. Claro, sí, otra tecnología. Exacto, claro. Bueno, entonces así como tuvimos. Pero el primer periodo de excelente cine de calidad. Y no se coló ninguna película
buenota, de alta calidad, en ese periodo, digamos, donde empieza a bajar la calidad, aún así. Sí, se colaban, por supuesto que sí. Sí, se colaban, sí. Recuerdo alguna. Digo, capaz que no eran tanto por el valor histórico o representativas de un ciclo. Pero Novecento, por ejemplo, Bertolucci, eso no apareció. No, Novecento fue posterior a nuestra... Creo que, no me acuerdo del año, no, pero 900 no, pero no apareció. Ah, vos decís que incluso después pero, de la... sí, no sé, me acuerdo, ahí anduvo, creo que anduvo ahí, pero no, 900 era impensable pero que llegara. La tregua, por ejemplo, la versión argentina de la novela Benedetti. No. Decir algo, ¿no? Claro, no, pero ahí no. El cine argentino, vimos buen cine argentino de unos años antes, ¿no? El cine de Norman Brisky, La Fiaca seguramente bien. La Fiaca, La Guita, que es otra de Norman Brisky. Vimos Romance de la Niceto y la Francisca, que es una preciosa película de Leonardo Fabio. Claro. Y de esa época del cine de La Torre, de Ayala, vimos unas cuantas películas buenas. Vimos una película muy buena de la década del 70 que se llama Los Chantas, que no tuvo mucha trascendencia en ningún lado, pero fue una película que dejó mucho, ¿viste? Del tiempo ese que estaba transcurriendo ya en la Argentina y en el Río de la Plata, y fue una película que la sentimos de una manera especial, como alguna comedia norteamericana muy gratificante de Barbra Streisand, me acuerdo, El búho y la gatita, esas cosas llegaban, también ganaban. Llegó La fierecilla domada con Charlton Heston y con Richard Barton y perdón. Elizabeth Taylor, sí, claro, eso. la pareja que se casaron, divorciaron, se casaron, divorciaron, se casaron. Sí, exacto, sí. No llegaban películas, ya llegaban películas en colores, con otra calidad técnica, que a veces, aunque es preferible un bodrio en Technicolor y con buena calidad técnica, que un bodrio en blanco y negro que era insoportable. ¿Y qué tipo de pantalla y sonido tenía? La pantalla era casera, era una pantalla de una buena tela, no era una sábana, era una buena tela traída especialmente para hacer pantalla, que se colgaba de la mitad de la planchada. Y ahora hablamos, si querés, un poco de lo que es la planchada, porque no hablamos porque el nombre, claro. No hablamos de la sala. Donde sí, claro, a eso iba. La pantalla se enrollaba y se desenrollaba para de noche para que... La planchada es el patio interior de la cárcel, que está en el primer piso. Una precisión, Novecento, tal como yo suponía, es del 76. Ah, pero mirá vos, yo la tenía como más... No, porque yo me acordaba que fue en dictadura Novecento, pero... Sí, claro. Pero como el experto era vos, no quería... Pero no, sí. experto no. Te jugaste. Novecento yo la vi después cuando salí, claro. Pero no llegó, no. Te decía, la planchada es ese patio interior de la cárcel, en el primer piso, porque los demás pisos tienen barandas que se quedan hacia ese patio interior, ¿me explico? La arquitectura de una cárcel interna. Sí, claro. El piso de abajo está entero, completo. Y es un enorme patio interior grande que ahí se podían hacer distintas actividades, como ver el cine o hacer otras cosas. Cuando hubo misas, daban las misas. Algún festival que hubo de música que autorizaron. ¿Pero entre ustedes mismos lo protagonizaban o alguien de fuera vino? No, todo entre presos. Todo hecho por... Claro, porque habría gente ahí que tocaba bien la guitarra, que cantaba bien, no sé si alguno más notorio que... Bueno, Aníbal Zampayo fue... Él trató de pasar desapercibido como con sus dotes de artista y de cantor. No estuvo muchos años, pero fue uno de los nombres. Estaba, yo qué sé, de la gente de Tacuarembó, de la escuela folclórica de Tacuarembó de 33, habían muy buenos guitarristas y cantantes. Estuvo Miguel Ángel Estrella, que era un argentino. Claro, el guitarrista. No, el pianista. El pianista, perdón, el pianista. De nivel internacional. Sí. Pero como que estuviese Julio Boca, exacto, es eso. Exacto, Sí, llegó claro. un tipo de un nivel de la gran puta, a tal punto. Claro. A él lo agarran acá en el Uruguay, pero con vinculaciones con los montoneros argentinos. Lo querían vincular. Sí, creo que, no quiero meter la pata, pero creo que lo liberan en base a una reclamos del exterior. Sí, muchos reclamos. Pero porque era una figura internacional de primer nivel. Incluso la propia reina Isabel de Inglaterra hace llegar al penal un piano mudo, o sea, un piano que no sonaba, para que él pudiera ejercitar sus dedos y no perdiera esa sensibilidad. Era tan cómico. ¿Y lo conociste entonces? Sí, claro, estuvimos en el mismo piso con él.
Una vez bajé al recreo y me encuentro con un petizo gordito caminando en short y en chancleta. Creo que usaba lentes, tengo la idea, pero Sí, sí, a veces sí, pero no siempre. Muy dicharachero, preso nuevo, lo ibas a saludar, ¿qué tal? Estrella, yo soy, me dicen el chango, ¿por qué decían el chango? Era el Tucumán. Camiseta de Boca, a todo orgullo, ¿viste? Con el número de preso por arriba, que era obligatorio, de chancletas y de short. Y todo, pero este es Estrella, sí, bueno. Después pudo dar... ¿No andaban siempre en uniforme entonces, me estás diciendo? En el recreo no, cuando había deporte no. Ah, claro. En el deporte te autorizaban a bajar con ropa deportiva. Obviamente. Para jugar al fútbol, al básquetbol, al voleibol. Entendido. Cuando era solo caminar, que a veces las canchas estaban embarradas, o no querían darnos deporte, nos hacían caminar por una calle al frente del celdario, ahí sí bajábamos de mameluco. Che, aunque lloviera cántaros, igual salías, ¿no? No, era dentro el recreo. Ah. Y ahí se usaba a veces la planchada del primer piso, para tener el recreo adentro. O abajo de las Estabas columnas. en la selección de los que mejor jugaban, ¿no? Porque al fútbol siempre se te dio un poco, ¿no? Era golero del equipo que salió campeón en el único... ¡Mira, sacaron la medalla! Todo esto era para hablar de eso, señor. Era golero del equipo que salió campeón en el único campeonato que se hizo, el campeonato más inclusivo que hubo en el penal, que no fue totalmente inclusivo. ¿Y nunca jugaron con los...? No. El mal del siglo no lo hicimos. No, con ellos nunca no. hubo ni siquiera una tentación. No hubo, no. Sí, donde nos encontrábamos, pero más con la tropa que con la oficialidad, era cuando escuchábamos los relatos de los partidos de fútbol. Porque también tuvimos nuestro sistema de radio interno, donde se pasaban los partidos de fútbol, música, informaciones, algún tipo. Ahí hay un capítulo dedicado a eso, que también fue un factor. Vos bolsilludo, ¿no? No, por favor, me voy. No. No. ¿Sabés por qué lo digo? Porque el otro día cuando pasaste a traerme el libro que te encontraste con Pepe Santamaría, te abrazaste con él y nada, estoy jugando. Pero Santamaría está más allá de cualquier camiseta, es una gloria. Obviamente, pero sí, qué placer encontrármelo acá, qué gusto. Me saqué una foto con él. Sí. No, hincha de Peñarol. O sea que Morena para vos fue como esa cosa... Que no viviste, pero viviste. Cuando yo caí preso, Moreno todavía estaba en River, no había pasado a Peñarol, pero yo por razones familiares, sobre todo de mi compañera, yo me había casado, era prima hermana de Julio César Jiménez. Ah, claro. Una entonces, gloria de Peñarol, claro. el pibe Jiménez de aquellos años. Sí, claro. Entonces tenía un vínculo, y Jiménez era un gran jugador de mucha técnica, de muy buen nivel. Incluso, alimentador de Morena. Exactamente. De la perspectiva... Incluso Julio... Ahora vive en Buenos Aires. Sí, se fue a Vélez. Salió campeón con Ferro después, tuvo una trayectoria. Me fue a ver al penal de Libertad. Mirá. Tuvo ese gesto, ¿no? Porque no todos iban a ver a los presos. Podía perder más de lo que podía ganar. Y sin embargo fue, y él estaba en la cúpide de su momento en Peñarol, y los milicos se amontonaban para verlo, porque ¿qué hace Jiménez acá viendo a un pichi? Y fue a verte a vos. Y fue a verme a mí, claro. ¿Y eso una visita te con pudo él. haber generado cierta ventaja? En el momento me sentí como privilegiado. Ahí va. Incluso entre las autoridades del penal en aquel momento estaba el mayor Milans, que había sido un técnico de fútbol que era militar, y vino a saludarlo también. ¿Cómo le va? Sí, lo vino a saludar. Y bueno. Cuando llevaba 6 años en el primer piso, en medio de un trasiego de presos que subían y presos que bajaban, me hicieron aprontar mis cosas porque iba para el 4.º piso. ¿Cambiar o no de piso tenía alguna connotación de qué naturaleza? Sí, tenía, porque el 2.º piso era el piso de los peores asesinos que no iban a salir nunca más, que tenían las penas de 40 a 45 años. Uh-huh. Y no salían a nada, no salían para nada de la celda, salvo el recreo, la visita y el cine. ¿Cómo es historia? Dame algún nombre de alguien conocido, que la postre se transformó en alguien conocido. Sí, todo, bueno, mientras estuvieron no fueron rehenes y estuvieran en la cárcel, todos los que después fueron rehenes, Sendic. Que Mujica, Rosicov, bueno, todos esos ni hablar. Toda esa barra. Pero después un montón más, Marcelo Stefanel. Marcelo Stefanel, colega de búsqueda, ¿no? Colega de búsqueda, escritor claro, también. Sí, claro, Carlos Liscano, se comió todo, sí, otro gran escritor, sí. Y se comió otro que entró joven, ¿no? Otro que entró joven, por supuesto. Pero... Estaba esa barra, digamos. Estaba toda esa barra. ¿Vos no formabas parte? No, yo estaba en un piso, el primer piso donde estuve yo 6 años, era de una categoría intermedia, poner. Ajá.
Digamos, no era de los más pesados y tampoco era de los más livianos. No quiero entrar ahora, pero simplemente porque no quiero, no porque Sí. considera que no se deba, pero vos no estabas acusado de delitos graves de sangre, digamos. No, tenía algunas acciones armadas ahí en el expediente mío. Tenía 12 años de pena. Y 12 años son un montoncito. sí, ¿no? y que los cumplí todos. Yo me cumplí toda la pena. A mí no me amnistiaron ni me soltaron antes de nada. Bueno, no de me hecho, cumplí todos los te 12 liberaron años. cuando aún Claro. estábamos en dictadura. Sí, exacto. El final de la dictadura, pero el Claro, fin. claro, sí. Me lleva- Pero después con el tiempo iban cambiando, ¿viste? Empezaban a moverte. Y tercero, cuarto y quinto, con diferencias entre ellos, pero con algo común, tenían más salidas de la celda a hacer los trabajos. Los trabajos eran la cocina, lavar el tacho. Eso era una buena noticia. Sí, me imagino, claro, para, porque ¿no? la política era salir a trabajar, Claro. salir de la celda lo más posible. Pero no era solo- lo más sano. Claro, desde la perspectiva psicológica, Claro, personal, exacto, individual, sí, de la claro, salud. Claro, el encierro era lo peor. Me llevaba conmigo para siempre un montón de vivencias de aquella enorme planchada, sobre todo caras, nombres, mamelucos, números, compañeros de todos los días de aquellos 6 años. Mudarte de ahí no implicaba perder el cine, ¿no? No implicaba para nada, no. Implicaba una. No, claro, no implicaba, pero sí mi estatus de vida carcelaria cambiaba. Porque yo Recordame podía. el número tuyo. 536. ¿Y dice algo tu número hoy día, ese número? Es el número que termina el celular mío, porque yo trabajo en antena. Pero porque lo elegiste. Sí, bandido. claro, obvio. O sea Bandido. que hay una forma de reivindicación. El 536 era mi identidad, no me decían ni No, Memo. no, pero- Memo me decían los compañeros porque ya me decían. Pero yo era el 536. pero Antes que quiero decir- Guillermo Reiman era el 536. Pero alguien de pronto, con tu misma experiencia, con tu misma historia, hubiera dicho 536 no lo quiero ver ni en la, Claro, ni, no. ni en la quiniela, ¿entendés? Sí, claro. No es tu caso. Hay casos que sí, yo Por eso. los conozco. Para mí la experiencia de la cárcel fue una experiencia de vida, una parte de mi vida, con su característica, con su rigurosidad. ¿Saliste Pero mejor que no, como entraste? no la tengo como algo, como una carga negativa que me Entiendo. sigue doliendo. Lo No, repito, ¿saliste mejor que como entraste? salí como persona, creo que sí, porque de los 21 a los 33 es una edad que dejás de ser un adolescente, pasás a ser un hombre joven y un hombre a los 30 y pico. Y yo creo que madurás allá adentro, aprendés mucho y aprendés a vivir, porque en la cárcel seguís viviendo, seguís teniendo afectos, seguís teniendo cuestionamientos tuyos y estás interactuando con los demás, creces. Y teníamos la posibilidad de crecer intelectualmente mucho. Yo leí muchísimo, ¿viste? Claro. Yo le agradezco a la cárcel la oportunidad que tuve de leer tanta, Eso sí podríamos hacer. tanta cosa. Si no hubieras buena estado en del Cana, no mundo. hubieras leído No, ni ni hablar. el 20%. Sí, quizá, no sé, claro, sí, por decir un supuesto. número, ni el 20%. No, que leíste. ni hablar, porque, digamos, yo la lectura era la actividad principal que me cumplía. ¿viste? Este libro Sí. le va a interesar a los cinéfilos también, que quede claro, ¿no? Sí, vos sabés que la gente de cine actual, viste el complejo precioso que tiene Cinemateca ahora, Sí, y qué María José maravilla. Santa Cruz, su directora, se interesó mucho por este libro. Incluso día que tenía todas las salas ocupadas para el festival, ahora en estos días cerca de turismo y toda. Ellos arman la programación, pero tenía interés en hacer la presentación allí. Y bueno, tuvimos que hacerla al final, programarla para la Biblioteca Nacional. Y ya de paso aprovecho el miércoles 10, que falta poquito, a las 19 horas, lo vamos a presentar ahí en la sala Maestro Julio Castro. Miércoles 10 de abril, 19 horas, Biblioteca Nacional, sala Maestro Julio Castro. Están todos invitados, vos por supuesto, y toda tu audiencia a concurrir. Vamos a pasar un lindo momento. Cine de planchada, 10 años de cine en el Penal de Libertad, de Guillermo Memo Reiman. Está en las librerías, ¿verdad? Está en las librerías, Está en en el casi circuito comercial, todas, sí. está en el circuito comercial, por supuesto. ¿Quién distribuye? ¿Gucci? Gucci, sí, tiene toda la distribución. Bien, ¿cuánto cuesta? Mira, en las librerías vale 450. En el lanzamiento va a estar a un precio Sí, más siempre está un inferior. poco más bajo. Y yo que tengo también un porcentaje de libros para distribuir entre mis amigos, también lo vendo más barato, a 400. Bien. Y en facilidades, digamos. Así que si alguno precisa y me quiere ¿Seguís viendo ubicar- cine? Sí, claro, sí. Bueno, vamos a Soy mirar. cinéfilo Sí, claro. de por vida, eterno, sí. ¿Y por claro que Netflix sí. ves cine? Veo cine por Netflix también, sí. Roma- Roma la fui a ver a la Cinemateca. Ah, sí. Hiciste Porque bien. Yo la, no es vi, lo yo, mismo. yo la vi en Netflix. No, Pero no. advertí que me estaba perdiendo. No, me había Roma, del 1 al 10. Métale una. Ay, de 10. 10, ¿verdad? 10. Que sí. Sí, 10. Sí. El cine en estado puro, Wow. como hacía mucho no se veía. Bien, Sí. sí. Y otra muy importante, Cold War, Guerra Fría.
Hay que verla. Hay que verla. Bien. Hay que verla. Gracias, no sé si está en cartelera todavía, pero nos fijamos. excelente película. También polaca, blanco y negro. Preciosa película para mí. Pero igual el cine industrial de los Estados Unidos también puede ser bueno, ¿no es cierto? Obviamente que sí. Yo soy de la generación que a mí mi cric interior, mi primer rebeldía interior a los 17 años, me viene con El Graduado. Claro. Dusty Hoffman, rebelándose contra todo la sociedad y su graduación y su familia. Con esa y suegra todo. cualquiera, ¿no? Bueno, claro, con esa suegra cualquiera, exactamente. Pero qué, vos sabés que todavía me siento Dustin, no solo por lo petizo, es lo único que sino porque caer seducido era una cosa que vos no te podías creer. Sí. Y eso que ya soy una generación posterior. ¿No? Exacto. Pero miro la película y digo, con razón. Sí, claro. ¿Qué no? Por eso, el nuevo cine americano en ese momento fue importantísimo. Gracias, Memo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos y gracias a todos los que nos están escuchando. La seguimos más temprano que tarde. La seguimos, por supuesto. Tiramos una piedra en la imagen que uso cada tanto, una piedra en el charco que salpicó en tantas direcciones y bueno. tantas gotitas de esa podríamos abordarlas, ¿verdad? No sé si respondí. Digo, si el público, los oyentes comprendieron bien, uno siempre se queda con ganas de decir más cosas o explicar más cosas, pero hagamos esto. Fue muy, muy agradable y muy buena la charla. La seguimos más temprano que tarde. Dale. Gracias, Memo.